Muy bien. Muy buenas tardes, miembros de nuestro Centro Psicoemocional Esperanza que nos acompañan y también los que nos ven a través del Zoom. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y yo para esto los invito a meditar un instante sobre qué problema aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. Quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar a mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio emocional, así como ayudar a otros a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionadas por problemas emocionales y que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar y la sabiduría para reconocer cuál es la diferencia. ¿Ok? Bueno, con esto queda abierta la reunión. El día de hoy tenemos el tema apego, pérdidas y duelos. Esta es la segunda parte. Ayer vimos la primera parte. Y para este tema nos acompaña la doctora Jacibe Gastelum Avilés, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollarla. Adelante, doctora. Bueno, pues buenas tardes, agradeciendo un día más. De la misma manera agradezco a las personas que nos acompañan de manera presencial, así como las personas que nos acompañan vía virtual este día, para darle seguimiento al tema, que es apego, pérdidas y duelos. Como recordarán, el día de ayer pues vimos lo que es el significado del apego, lo que son las pérdidas y que todos las hemos tenido, y el significado de duelo a grandes rasgos. Entonces, en esta segunda parte vamos a ver eh, los tipos de duelos y cómo manejarlos. Ah, empezamos, por favor. Y bueno, todas las pérdidas de nuestros seres queridos llegan a ser bastante traumáticas para cada uno de nosotros, pero en especial son muy impactantes cuando se habla acerca de la forma en cómo murieron y las circunstancias en que murieron. Las pérdidas previas pueden condicionar de cierta manera el tipo de duelo. En este caso, por ejemplo, el hecho de que hayamos tenido una pérdida parecida o similar, o de alguna manera que haya sido diagnosticado a alguien con alguna enfermedad, pues mentalmente te vas preparando, ¿no? Que lo que sigue a lo mejor es una pérdida inevitable y que mentalmente y emocionalmente vas aceptando poco a poco. Pero en esta ocasión, en este día, vamos a ver las formas de morir y las circunstancias en las que mueren o fallecen o perdemos a nuestros seres queridos. Primeramente vamos a hablar la muerte de un padre o una madre. Esta es de las pérdidas más común y natural para casi todos los adultos. Dependiendo de la edad, es más o menos esperable, ya que siempre se espera biológicamente que primero fallezcan los padres que los hijos, ¿sí? Eh, no deja, no deja la soledad y privación de la viudez, y no es tan impactante tampoco como la muerte de un hijo. El duelo es único y ni los hermanos lo vivirán igual. Si sucede cuando es niño o adolescente, puede producir bastante crisis. Así es, la muerte de un padre o una madre, más si yo fui apegado, como estábamos hablando el día de ayer, o el vínculo con mi padre o mi madre era bastante estrecho, lógico, me va a conmocionar más, mis estructuras físicas, mentales, psicológicas se van a mover al tope y va a ser bastante doloroso y va a ser único. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, les repetí ayer,
que en una familia puede fallecer, por ejemplo, un padre o una madre y los hijos no van a sobrellevarlo de la misma manera. Unos pueden ser muy expresivos a la hora de tener esta pérdida, otros pueden ser muy arrebatados al haberse enojado o violentado por la noticia, otros pueden quedarse simplemente callados o mudos y otros simplemente ven a la distancia, ¿no? Y poco pueden expresar las emociones. También va a depender mucho en la edad en que mueran. Si es en una etapa muy temprana, lógico, al niño le va a conmover y le va a mover todas sus estructuras mentales y psicológicas y emocionales. ¿Por qué? Porque él o uno cuando es niño, pues lo que menos espera es perder una madre o un padre, más porque son pues las personas de mayor vínculo o de mayor apego, como lo que hablamos ayer, y que se espera naturalmente que pues nos duren mucho tiempo, ¿no? Pero el ciclo de la vida de cada uno, pues nadie sabemos cuándo vamos a fallecer y a veces son inevitables por alguna enfermedad, un accidente, etc., etc., como lo vamos a platicar más adelante. Entonces, cuando llega a aparecer en una etapa muy, muy temprana, a las personas les puede, a los niños en esta parte, les puede ocasionar bastante crisis, como un sentimiento de abandono, de traición, porque muchas veces he tenido pacientes o niños que me dicen sentirse muy, muy molestos con su padre o madre porque se fue, porque lo traicionó, porque lo abandonó y se siente solo. Entonces, esa herida de traición o de abandono es difícil de reparar porque en su psique tan pequeña no hay esa madurez o esa estructura mental donde le dice que es el ciclo de la vida, ¿no? Y a veces por como cuestiones o pláticas que escucha de mayores, que no fue justo, que porque se fue ya primero, etc., etc., vienen ayudando a que tenga mucho más inseguridades, coraje y muchas veces preguntas sin respuestas. Entonces, la muerte de un padre sí es muy significativo y va a depender también del tipo de apego. Hay personas que fallece su papá y bueno, tenía a lo mejor 20, 30 años de no hablarse con ellos y no les provoca ninguna sensación, ningún sentimiento, porque pues para él pareciera que nunca hubiera tenido padre o madre. Entonces, eso también es por eso que se habla en este tema del tipo de apego que hayamos tenido y del tipo de pérdida y las circunstancias en las que ha ocurrido. La que sigue, por favor. Vamos a hablar acerca de la muerte de un hermano. A las personas que han vivido esta experiencia, bueno, pues es un evento que deja secuelas en el desarrollo familiar posterior, porque después de que fallece un hermano, pues la estructura eh, eh, familiar se mueve, ¿sí? Más cuando los padres, pues tardan en aceptar cierta situación, pueden a veces colapsarse y desatenderse o no mirar a los otros hijos. ¿Y qué pasa? Los hijos se sienten no vistos, no valorados, pensando en que sí, se fue mi hermano, pero yo estoy aquí, yo necesito que me veas, que me atiendas, que me escuches, y la mamá está unida en su duelo, lógico, por el dolor que le causa haber perdido un hijo, y cuando se mueren los hermanos, lógico, va a desarrollar cierta dificultad en los hermanos. Y bueno, será diferente para cada uno de los hermanos. ¿Por qué? Por los vínculos que ha tenido. A lo mejor era un hermano que yo casi no platicaba con él, a lo mejor era con el que mejor me llevaba y lógico va a ser muy doloroso o así sucesivamente. También va a depender del apego, la edad y lugar que ocupaba. Muchas veces, y estos son casi secretos familiares, ¿no? Donde a lo mejor una madre o un padre eh, tuvo un hijo y nunca se lo dijo a nadie más o abortó o tuvo algún evento fortuito donde a veces ni los hijos menores se enteran que tuvieron un hermano mayor. Y lógico, eso repercute porque cuando se llegan a enterar, llegan de cierta manera a sentir enojo, ¿no? Por no haberse enterado de que habían sido o habían tenido algún tipo de hermano. Y el lugar, él siempre a lo mejor dije, yo sí soy el primero, soy el único, y no necesariamente fue así. También la fecha y forma de la muerte. Es probable que se sientan culpable algunas veces alguno de los hermanos y por las situaciones en que se dé.
si es en Navidad, si a lo mejor la forma en que murió. Normalmente algunos hermanos, si se vieron cerca de la situación en la que se vivió o se dio esta muerte del hermano, se puede sentir culpables y a veces pues puede provocar bastante inestabilidad emocional, donde se reprochan el no haberlo podido salvar, ¿no? O no haber podido hacer algo por su hermano. El que sigue, por favor. Bueno, pues también la muerte de un hijo o de una hija. Esta es, yo creo que una de las pérdidas más dolorosas que pueda vivir una persona, en este caso, una madre o un padre. Se considera la pérdida más dolorosa que puede vivir las personas que hayan concebido y que hayan tenido un hijo. Y lógico, por ser la continuidad de los padres, en la mayoría de las veces, como platicábamos, se espera que los hijos sean los últimos en morir, ¿sí? Pensamos que los primeros van a ser los abuelos, luego los papás y luego los hijos, pero a veces no sucede así. Las circunstancias de la vida, pues, pone estas situaciones que, lógico, la muerte de un hijo se vuelve bastante dolorosa y es una de las más dolorosas y difíciles de aceptar porque, pues, mentalmente no estamos preparados y estamos pensando que no debería ser así, pero como les repito, nadie tenemos la vida comprada, como se dice, o definida, que tendría que ser gradualmente como se supone debería ser establecida. Y bueno, es bastante dolorosa. Además, va a afectar el equilibrio familiar de forma seria, donde puede producir separación de la pareja. Muchas veces cuando una pareja llega a tener un hijo y este hijo llega a fallecer, la pareja algunas veces se llega a separar. ¿Por qué? Se culpa al padre, se culpa a la madre, o a veces los dos están viviendo su dolor de una manera diferente y que es muy válido porque cada uno tiene su sentir y la unión de pareja se empieza a distanciar, se empieza a enfriar y lógico, va a crear un desequilibrio familiar. Pero también puede servir algunas veces para sellar o ser más unidos, ¿sí? Cuando ambos van a integrar su memoria en el mismo dolor. Cuando ambos se apoyan, se aceptan, lógico, los puede unir mal, entonces, unir más. Entonces, pueden ser los dos extremos, como se puede completamente separar o se puede unir bastante a la familia, en este caso, a la pareja. Entonces, la muerte de un hijo es de las pérdidas más dolorosas que pueda vivir una persona. La siguiente, y también se dice que es después de la pérdida de un hijo, la pérdida de una pareja, porque la pareja es el vínculo físico, afectivo, espiritual, pues que se halla en dos personas y que se está compartiendo un proyecto de vida en común. Lógico, es bastante después de un hijo difícil de superar o de aceptar, ¿sí? Entonces va a menoscabar el sentido de vida y amenaza con la identidad. Como se ve en la imagen aquí, pues ahora se siente solo, siempre se veía esperanzado a los dos llegar a una etapa adulta o ya de la vejez, y casi siempre se dice, yo me voy a morir primero, no, yo hago mejor primero y yo, porque nadie quiere vivir esa etapa de dolor y sufrimiento de ver partir esa pareja o esa persona con la cual has compartido bastantes proyectos de vida y experiencias y años que lógico te cuesta hacer esa aceptación o aceptar esa pérdida que llega a ser bastante dolorosa. La muerte de la pareja y la de un hijo constituyen, como les digo, las experiencias más dolorosas y amenazantes para la estabilidad emocional de una persona. Si es en la juventud o edad madura, se puede conseguir otra pareja, muchas veces y otras veces no necesariamente. Hay personas que en su juventud perdieron un novio o una pareja y deciden simplemente no volverse a tener algún vínculo porque tienen miedo o les provoca cierta incertidumbre y angustia poder pasar por lo mismo, entonces se abstienen de buscar otra pareja o tener otro tipo de relación. Si es en la vejez, lógico, vivir en soledad suele ser
fatal para muchas personas. La que sigue, por favor. Y una de las también muy difíciles de trabajar y de aceptar, pues es la muerte de un amante. ¿Por qué? Porque es uno de los duelos complicados en la cual no se tiene apoyo social. Casi siempre cuando se tiene un amante, pues es la persona escondida, la que no puede ser vista, la que no es aceptada. Y cuando vamos a imaginar que estoy yo con mi pareja y me anuncian, ¿sabes qué? Mi amante se murió y pues yo no poder ir a ese ritual, a despedirla, a verla, al saber el por qué o porque simplemente acompañarla en sus últimos momentos, puede ser bastante complicado el no tener ese apoyo social porque socialmente está mal visto que se tenga a un amante, ¿no? Y de cierta manera, pues ir a un velorio o a despedirte de ella sería bastante complicado porque entraría una dinámica de conflictos familiares donde la esposa o el esposo se sentirían traicionados en que cómo vas a ir a verla, si ella es la que a lo mejor destruyó nuestro hogar o destruyó nuestra vida o me hizo la vida imposible y empiezan los reclamos. Entonces, la muerte de un amante son duelos complicados porque no se tiene el apoyo social. Muchas veces es tan escondida esta relación, pues que no se la puedes contar ni a un amigo, ¿no? ¿Sabes qué? Pues se murió fulanito, fulanita, y era mi pareja y pues me siento así. Entonces, el quedarse callado se vuelve complicado. Para el sentimiento de culpa es bastante fuerte. Para la mujer es un duelo terrible porque pues es rechazada e incomprendida. La mayor parte de las veces no se puede despedir del fallecido. Y si hay hijos, suelen ser rechazados y su estabilidad va a ser incierta. Y la asistencia y apoyo de los familiares es casi nula. Y esta parte yo creo que la parte de abajo es donde se puede ser más dolorosa porque cuando hay hijos, lógico, cómo explicarle a los hijos si es que los hijos no sabían que tenían otras familias, pues se vuelve bastante complicada para la persona que sobrevive esta situación. En este caso, la persona que se queda o que ha perdido a esta parte, a su amante, ¿no? Como aquí se dice. Ahora vamos a ver las formas de morir y las circunstancias, que es bastante importante tocarlas porque no es lo mismo fallecer de una muerte natural a fallecer en un accidente y en otras situaciones y circunstancias que veremos a continuación. Y aceptar sobre todo el tipo de pérdida que estoy teniendo. Y bueno, el suicidio. Cuando las personas o tenemos a una pérdida con estas circunstancias del suicidio, pues lógico, terminar con mi vida por mis propios medios está prohibido y penalizado. Para los que sobreviven o para los que nos quedamos, es uno de los duelos más complicados de aceptar, porque quedan mucho más preguntas sin respuestas, el por qué lo hizo, en qué momento no me di cuenta, a lo mejor hubo señales y yo no las vi, etc. Sentirse culpable, mucha culpabilidad que da las personas que sobreviven y si sabían de cierta manera que tenían algún tipo de trastorno o situación, pues de alguna enfermedad o eso, se vuelve complicado porque muchas veces lo que menos se desea es que fallezca. Y bueno, mucho menos va a ser cuando esta persona decide quitarse la vida. ¿Por qué? Porque culturalmente y socialmente está prohibido y está penalizado. Entonces es la crisis más difícil de afrontar y resolver, ya que el estigma social que conlleva, ya que vulnera a la familia, sentimientos de culpa o incapacidad por haberlo evitado. En el corazón de los que le sobreviven y su obsesión con el pensamiento de su papel real. ¿Realmente fui buena mamá? ¿O fui bien papá? ¿O fui buena esposa? O sea, quedan muchísimas preguntas o qué pasó o qué lo llevó a hacer eso. Una vez tuve una paciente donde pues ella dice sentir que nunca tuvieron problemas, que era que su pareja siempre estuvo atenta con ella, con sus hijos, con su trabajo, ella no le veía ningún tipo de situación o conflicto. Y en una mañana que ella se queda
y ese día le dice, yo voy a llevar a los niños a la escuela, pues ella confía y se lleva a los niños a la escuela y se le hace tarde que no regrese, no regrese, no regresa. Y bueno, ella se termina de cambiar, de desayunar, le deja el desayuno y cuando le hablan por teléfono, no, ella empieza a hablar por teléfono y le empieza a decir, pues no me contesta, no me contesta, no me contesta. Le habla a uno de los hermanos, uno de los cuñados, ¿sabes qué? No me contesta, tendría un accidente, es lo primero que pensó. Y bueno, se dan la tarea de buscarlo y para su sorpresa fue que él se fue a su oficina y pues lamentablemente tomó la decisión de tener ese acto suicida y el cual logró su objetivo, quitarse la vida, donde le deja una nota diciéndole que no es nada personal, que es su voluntad el haberse quitado la vida y que los quiere mucho. Entonces para ella fue bastante complicado aceptar, se molestó, se enojó, ella llegó muy, muy molesta diciendo el por qué, si había tenido algún problema económico, algún problema social, emocional, y dijo a lo mejor si tenía un amante y estaba embarazada, o sea, se inventó un mundo de ideas y preguntas que jamás, como yo le decía, pero no tienen respuestas. Y ella misma se estaba volviendo y trastornando y obsesionando y casi volverse loca. ¿Por qué? Porque pues quedan bastantes preguntas sin responder y bueno, son de los estigmas sociales porque, bueno, empezaron a decirle que ella a lo mejor era mala esposa, la familia de él empezó a señalar que a lo mejor ella lo tenía embrujado, a lo mejor lo hostigaba mucho, lo celaba y etc., etc. Y fue bastante difícil para ella continuar con esta situación, tanto así que tuvo que, bueno, se canalizó a lo que a la cuestión psiquiátrica para poder calmar su neurosis, su ansiedad y su estrés postraumático. Y bueno, son de los duelos muy difíciles de afrontar y de superar, ¿sí? Por las circunstancias y la forma en que murió. La que sigue, por favor. Cuando hay muerte súbita, bueno, se va a producir sin previo aviso en tipo de accidentes, enfermedades fulminantes y homicidios. Y lógico, pues, la familia o la persona que le sobrevive va a entrar en shock porque pues a lo mejor fue un infarto o fue algún accidente y empieza la situación de donde hablábamos acerca del proceso de duelo, ¿no? Donde entra el shock y la negación no puede pasar, no puede estar sucediendo, pero esta circunstancia también se da en el tipo de duelo y pérdida de las que estamos hablando, la muerte súbita, donde aparece sin previo aviso o por alguna enfermedad fulminante o algún homicidio, que fue asaltado o algo así. La que sigue, por favor. Otro tipo de situación y pérdidas y tipo de duelos los que podemos vernos inmiscuido a veces es el aborto. ¿Por qué? Porque a veces es un dilema personal, familiar o social. El aborto pudo ser de manera terapéutico porque pues a lo mejor los médicos le dijeron que para que ella pudiera sobrevivir, pues a lo mejor tendría que tener ese tipo de situación. Puede ser espontáneo o inducido. Lógico, va a haber mucho juicio o apoyo familiar y social si es que se sabe. Muchas veces se puede enjuiciar a las personas y son uno de los duelos que a veces se ocultan. ¿Por qué? Por no verse enjuiciada por la familia o por el entorno social, porque se ve como algo no aceptado. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente es pro vida y está en contra de los abortos, más si fue inducido. Cuando son terapéuticos o espontáneos, que fue algo que no estaba en ella y que simplemente se vino, bueno, pues es un poquito más aceptable. Pero cuando es inducido, que yo decido como mujer no tener este bebé, pues lógico, en la sociedad, en la familia, puedo ser muy enjuiciada y lógico genera bastante malestar físico, emocional y psicológico. Y lógico, la mujer que lo sufre, ¿por qué? Porque si fue deseado, ¿qué tanta culpa tuve en que este bebé se haya ido? El que sigue, por favor. Otro de los tipos de pérdidas y duelos que son bastantes complicados y que
es difícil de superar es cuando hay una desaparición. ¿Por qué? Porque cuando no se tiene un cuerpo a quien llorarle ni sepultarlo, lógico, el poderle dar el último adiós queda una sensación permanente de vacío. El preguntarte si está vivo y si a lo mejor perdió sus facultades mentales y está en otro estado, o a lo mejor tuvo un accidente y está en un hospital. Cuando las personas no se encuentran y tenemos ese tipo de pérdida, genera bastante angustia y estrés a las personas que lo viven. Y subconscientemente de la incredulidad porque pues no la vimos, no tengo el cuerpo, no tuve ese ritual del cual hablábamos el día de ayer, del hacer lo que es el llevarlo al sepulcro, despedirme de él, siempre se espera encontrarlo vivo. Y ahí se ve pues muchas personas que han sido desaparecidas, donde las madres, padres y familias están en busca de ellos, ¿sí? Siempre con la esperanza de encontrarlos vivos. A veces, pues, tras pasar los años, van perdiendo esa posibilidad de creer que están vivos y pensar, bueno, a lo mejor los vamos a hallar en una fosa, los vamos a hallar así o acá, pero son muy, muy complicados el aceptar este tipo de pérdida y llevar este tipo de duelo. El no trabajar este tipo de pérdidas, por lo general, le convierte en un duelo bastante complicado, siendo propenso a desequilibrios psicológicos. Muchas veces estos se pueden dar en las desapariciones, desastres naturales, cuando hay secuestros o cuando hay abandonos. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora los tipos de duelos. Como les decía yo ayer, el duelo va a doler. Es inevitable que no nos duela esta pérdida que hayamos tenido y el proceso de duelo, cómo lo vayamos a vivir en este mismo proceso de la pérdida que estamos viviendo y que se le llama duelo, pues nos va a doler, ¿no? El aceptar la pérdida que tengamos. Hay 5 tipos de duelos, el cual es el duelo retardado, el duelo ausente, el duelo crónico, el duelo inhibido y el duelo desautorizado. El duelo retardado suele no iniciarse tras el fallecimiento, sino transcurrido un tiempo, 2, 3 semanas después de que pasó el evento o la pérdida, empieza como que, órale, a caerme el 20 que he tenido una pérdida. El duelo ausente es el que no aparece ninguna reacción emocional y el doliente actúa como si nada hubiera pasado. Y se da a veces mucho cuando tú vas a alguna funeraria y ves que la persona, en este caso a lo mejor la esposa o el hijo, la madre o el padre, pues tiene entendido ahí a la persona o a la persona o a su familiar y para ellos no les genera ninguna emoción. Puede ser por el tipo de apego que han tenido, o a lo mejor por las circunstancias, o a lo mejor porque todavía están en un duelo retardado y se puede visualizar como un duelo ausente. Y a veces es muy dado a criticarse o decir, bueno, pareciera que no le duele, vela, anda como si nada, ¿no? Entonces, bueno, a veces a eso nosotros dentro de la psicología le llamamos un duelo ausente. También está el duelo crónico y esto se va a instalar en la fase más aguda del proceso y muestra durante años síntomas ansiosos, depresivos y una preocupación continua y obsesiva por la figura fallecida. Eso es cuando ya después de varios tiempo y años, se puede hablar, sigue presentando síntomas ansiosos, demasiada presión y una preocupación continua y obsesiva por el fallecido, por el que regrese, por qué falló, porque no está aquí, era el único que me quería, el único que me atendía, añorando, y lógico lo que denota dentro de la psicología y en el proceso de duelo, pues que está en un duelo crónico, porque pasado la fase más aguda, después de varios años sigue presentando los mismos síntomas. También está el duelo inhibido, donde es la capacidad de expresar claramente el pesar por la pérdida por limitaciones personales o sociales. También se encuentra el duelo desautorizado, donde se produce cuando el entorno que nos rodea no acepta el duelo. Y bueno, estos son los 5 tipos de duelo
de los cuales podemos vernos inmersos en algunas veces crónico, ausente, retardado, inhibido o desautorizado. La que sigue, por favor. El duelo enmascarado va a presentar síntomas y conductas que los daña, pero no se dan cuenta ni reconocen la relación con su pérdida. Y muchas veces no manifiesta su duelo con expresión y sentimientos afectivos de manera abierta, lo va a hacer físicamente, ¿no? Muchas veces escondiendo su dolor detrás de una sonrisa, como se dice tal cual, enmascarándolo, y a veces autoflagelando físicamente su cuerpo. ¿Por qué? Porque como mi dolor emocional es tan fuerte, entonces los traspaso a lo físico corta inmediatamente la conexión de lo emocional y al lugar de que me duela dentro de mí, me empieza a doler mi físico. Y es por eso que muchas personas se queman, se cortan, se lastiman, se autogolpean, se autoflagelan para dejar de sentir el dolor emocional y traspasarlo a un dolor físico, que se les olvide lo que les duele físicamente para traspasarlo a lo físico. Lo van a demostrar con actitudes psicosomáticas o de conductas destructivas contra sí mismo o a los demás. A veces también puede ser alcoholizándose, drogándose. La hipótesis es que su ego no está preparado para soportarlo y utiliza mecanismos negativos de autoprotección. Entonces a esto le llamamos un duelo enmascarado. El duelo anticipado viene a expresarse cuando se percibe la pérdida y esta ya es inminente e inevitable. Como les decía al principio, nosotros mismos nos vamos preparando un poquito ante una enfermedad, a lo mejor ante la edad, de ciertas circunstancias del deceso y a lo mejor puede ser un ejemplo, una fase terminal, donde la familia o los que acompañan a esta persona dentro de la tanatología nos vamos autopreparando para la inminente pérdida de esta situación. ¿Es normal o complicado? Bueno, la observación de la conducta social y el transcurso también tiene que ver y el tiempo en el que estén viviendo esta situación crónica de enfermedad. Tipos de duelos, normal o no complicado, viene siendo del 80 al 85% aproximadamente en este tipo de duelo, cuando anticipadamente sabemos qué va a pasar. Y que muchas veces muchos pacientes o personas me han dicho a mí, yo prefería o le pedía a Dios o le pedía a la Virgen o a quien ellos creen que se la llevara, a que siguiera sufriendo. Para mí es una pérdida que a veces tengo que aceptar y sobre todo resolver y negociar, como hablábamos el día de ayer, para que el otro deje de sufrir y de cierta manera genera cierto alivio de no seguirla viendo sufrir. La que sigue, por favor. Bueno, el duelo complicado y patológico es de intensidad o duración que va a provocar conductas antisociales y va a permanecer estacionaria o hay retrocesos en las fases. Por lo general, hay correlación con las historias de vida. Los signos patológicos vienen siendo que el doliente no puede hablar socialmente de su pérdida o cuando se recuerda por algún audio o video o se trata de algunos sucesos similares, se va a perder en la ecuanimidad y el control de sus emociones y los sentimientos. Va a haber llantos exagerados, va a haber gritos, va a haber desmayos, va a haber situaciones catatónicas donde simplemente se va a quedar sin moverse, pérdida de memoria temporal, ausencia temporal real. Y bueno, esto nos dice a nosotros, los que trabajamos en tanatología, que esto es un duelo complicado o de cierta manera patológico cuando se presentan estos signos o síntomas en una persona. La que sigue, por favor. También va a haber falta de reacción, sigue viviendo como si no hubiera ocurrido nada, es otro de los síntomas o signos a valorar. También puede tener amenazas o intentos de suicidios. Va a haber repetición crónica de pesadillas sobre la presencia del difunto, donde siente que lo ve, que lo soñó, pero de una manera donde le habla o le dice que se vaya con ella, y es donde hablamos de lo complicado. Perdón. También puede haber aislamiento, no va a querer ver a nadie
Y otra de las cosas que puede aparecer en un duelo complicado o patológico, le llamamos nosotros momificación o evitar que cualquier contacto con lo que haya pertenecido al fallecido. ¿Qué quiere decir? Que su habitación se quede intacta, que nadie mueva su ropa, sus zapatos, sus libros, su vaso, así como lo dejó, momifican las cosas del que falleció. Y lógico, ¿por qué? Porque el hecho de hacer cambios le va a generar bastante estrés, conflictos, y lo va a tener que meter en el proceso de duelo, donde tiene que ir poco a poco aceptando que esta persona no está. ¿Y qué hacen? Simplemente momifican. Dejan todo tal cual lo dejó él, si él dejó los zapatos ahí, si dejó su balón, si dejó su gorra, su vestido, etc., tal cual lo dejan y no lo mueven. Y tienen prohibidísimo que alguien entre a su cuarto o que lo mueva. Y muchas veces las personas que están alrededor queriendo ayudar en el proceso de duelo, pues les dicen, pues te ayudamos a ir. No, no me muevan nada, no quiero que nada me mueva. Y hay que respetarlo por algún tiempo, pero si pasado los meses o años sigue viviendo esa situación o esos síntomas, se está hablando de un duelo complicado o patológico. Lógico, va a tener pánico ante la mención de otro suceso familiar o deceso familiar. Y tuve por ejemplo, una paciente donde falleció su hijo andando en una motocicleta. Era repartidor de comida y tuvo un accidente, fallece el hijo. Y lógico, en su proceso de duelo y que se volvió de cierta manera patológico, después les prohibió a todos los hijos que se subieran a una moto. Jamás en su vida quería hablar de motos ni ver motos. El día que ella llegaba a escuchar una moto, empezaba a temblar, a sudar, y alguno de los hijos, en su momento, ya que habían pasado varios años, se compró de sorpresa una moto y llegó con la mamá le dio un infarto, la tuvieron que llevar al psiquiátrico, y es cuando la refieren conmigo y empezamos a trabajar ese duelo complicado, en el cual, pues lógico, venía de un duelo pues que no había trabajado y que venía de la muerte de un hijo en una situación similar. Va a haber agresividad poco habitual con los familiares que la rodean. Si no eras agresivo, bueno, te vuelves muy agresivo, y puede aparecer el alcoholismo o adicciones adquiridas después de la muerte de tu ser querido. Va a aparecer también el duelo exagerado, que estas son respuestas desbordadas y conductas desadaptativas después de la pérdida, y este consiste que están relacionadas con la pérdida, pero a veces la persona es tan incapaz de superarlas porque la siente más allá de sus fuerzas. O sea, le dicen, hey, mira, cálmate, pues no es para tanto, ya lloraste mucho, pero ella es algo que siente y que no va a poder evitar. Y bueno, cada uno, como decíamos ayer, es personal, es individual el duelo, y hay que respetar cómo lo expresa. Va a haber, la siente más allá de sus fuerzas, va a haber desesperación, ansiedad irracional, ataques de pánico, va a haber conductas fóbicas, muchas veces puede haber abuso de alcohol y drogas, y posiblemente trastornos mayores a la intervención psiquiátrica. Y bueno, como les repetía, el duelo no resuelto va a aflorar y se siente de nuevo una y otra vez hasta que se logra cerrar. Cuando yo les hablaba acerca de las heridas físicas, pues sí, es muy fácil que te cortes y te cures, y la física, pues rápidamente en algún momento va a tener cicatriz. Pero cuando hay una herida emocional o alguna pérdida que implique ya mis emociones, como la pérdida de un ser querido, lógico, pues es inevitable que cuando haya un suceso similar o cercano a mí, me va a mover todas mis estructuras y va a ser doloroso, me va a recordar, lo que sugiere que pues ese duelo no está resuelto, y a veces se evita. No quiero hablar de la muerte, no quiero hablar de esto, no quiero hablar de ciertas situaciones, porque va a evocar cierto malestar en las personas. Entonces, los duelos bloqueados se expresan a través de síntomas a veces inexplicables. Y bueno, ¿cómo se llega a la resolución de un duelo? ¿Cuánto tiempo debe durar un duelo? Pues
No hay tiempo definido, no hay un mes, no hay 2 meses, no hay 3 meses, no hay un año. Es muy, muy personal. Y el tiempo lo va a fijar el propio doliente, ¿sí? Porque como decíamos, no es lo mismo o una persona que muere de vejez o que muere de alguna enfermedad crónica y que ya estábamos autopreparándonos para la pérdida, a una que es súbita, ¿no? Que fue inesperada o a lo mejor con un suicidio, etc. Entonces, el tiempo lo va a fijar el propio doliente dependiendo de las circunstancias en las que haya sido la pérdida. ¿Cuándo va a terminar un duelo? Bueno, pues cuando los dejemos ir con amor. Pareciera un cliché esta frase, pero cuando nosotros empezamos a trabajar un duelo y hacemos la resignificación, la resolución del duelo y empezamos, como siempre les he dicho, el primer paso, aceptar esta pérdida, porque pues nadie estamos preparados para perder. Estábamos hablando el otro día acerca de las pérdidas. A nadie nos gusta perder las cosas, ¿no? O algo, o en alguna situación, y menos cuando es un familiar. Entonces, el primer paso es aceptar que hemos perdido algo y que tenemos que aprender a vivir sin esa persona, hablando de las personas o de los familiares. Cuando los reubicamos en lo más profundo de nuestro ser, sin olvidarlos jamás, vamos a poder volver a ser felices y estar en paz con nosotros mismos. Las personas mueren cuando las dejamos de pensar o de recordar. Es cuando las personas realmente mueren, porque es visto que en algunas veces, pues a veces ya ni se habla de ella, no se recuerda a ella, pero cuando nosotros las recordamos con amor, y que es lo que se trabaja en tanatología, recordarlas con amor, no por lo que me hizo, no me hizo o dejó de hacer. Nos recordemos los buenos momentos, las cosas agradables, lo que te dejó, el legado o las experiencias agradables que has tenido con él, y también no las agradables, porque hacen un conjunto de experiencias y de aprendizaje y empezarlo a soltar poco a poco. Y bueno, para esto se necesita acompañamiento terapéutico y debe de ser casi siempre se dice que debería de ser con solicitud voluntaria, porque las personas a veces cuando no van por su propia voluntad es más difícil de resolver sus pérdidas y de transitar sobre el proceso de duelo. Hay que explicar con claridad que es un proceso activo, que se va a requerir participación y firme un propósito de resolución, de honestidad consigo mismo y confianza sobre todo con el terapeuta. Tiene que haber un clic emocional con quien esté trabajando este tipo de acompañamiento terapéutico y en este caso tanatológico. Hay que trabajar lo que es la catarsis del paciente, hay que dejarlo hablar, hay que ser escucha activa, no hay que interrumpirlo, hay que dejar que se exprese todo lo que él quiera y sobre la misma marcha ir haciendo intervenciones para que se dé una apertura de ver las cosas en su nueva realidad. Hay que hacer un análisis existencial y revisión de sus pérdidas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es la pérdida actual la que le está afectando, a lo mejor puede ser la de un padre, la de un hermano, la de un hijo, que a lo mejor nunca tocó el tema o que nunca llegó a resolver o cerrar, y que lo que le está doliendo más es eso. Muchas veces me ha tocado que lo que más le duele es la pérdida de un papá, de una mamá, de un hermano en el pasado, que lo que está viviendo actualmente. También trabajar un proyecto de vida sin el ser querido que ya partió, y ver los esquemas familiares y sociales y la autenticidad de su propio dolor, sobre los introyectos y sistemas de lealtades invisibles en el que conlleve. Y en tanatología no se trata de entender, se trata de sentir, se trata de ver lo que el otro siente y trabajar en ello. Cuando entiendes que nada es para siempre, que todo tiene un inicio y un fin, es ahí donde inicias realmente a valorar cada instante de tu vida.
así como lo dice la imagen que sigue. Entonces, cuando nosotros entendemos que nada es para siempre, que todo es temporal y que tiene un principio y un fin, lógico, ahí entendemos que empezamos a valorar el día a día. Y bueno, para terminar, nunca te aferres a nada ni a nadie. En esta vida nada es para siempre. Entonces, hasta aquí dejamos el tema del día de hoy. Si hay dudas, comentarios sobre el tema expuesto el día de ayer y de hoy, pues agradezco nos los hagan saber. Gerardo tiene el micrófono, levanten su mano o por vía online nos pueden hacer su pregunta y nos las hacen llegar. Y bueno, de tarea sería que cada uno de nosotros empecemos a buscar qué tipo de apegos tengo, como los vimos ayer, qué tipo de pérdidas he tenido, trabajarlas y también si tenemos duelos resueltos y cuáles están pendientes para pues buscar tener una paz y tranquilidad emocional. ¿No hay dudas o comentarios? Pues agradezco, lo cual me hace sentir bien porque quiero creer que expliqué todo muy bien y que no quedaron dudas sobre el tema. Pues agradezco de antemano su atención, su asistencia y pues nos vemos próximamente. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, doctora, por el desarrollo del tema del día de hoy. El tema de ayer y hoy fue un tema muy interesante porque nos puede servir a nosotros mismos y también podemos saber cómo poder ayudar a una persona que esté cerca de nosotros, que viva una situación similar a la que estamos tratando el tema del día de hoy. Y bueno, pues con este comentario vamos a dar por terminada esta reunión. Yo pido disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior. La vamos a terminar pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Muchas gracias por su asistencia y muy buenas noches.